En cuanto al conocimiento, lo primero que vamos a hacer es reconocer dónde se encuentran los líquidos de función y cuál es la utilidad diagnóstica que tienen estos líquidos, ¿ya? Luego vamos a diferenciar lo que es exudado y trasudado. Van a ver que son dos cositas completamente diferentes, ¿ok? Y eso es lo más importante del tema, considero yo, saber la diferencia entre un exudado y un trasudado, ¿ok? Sin dejar de lado que interviene mucho la clínica y el laboratorio, ¿no? Y luego vamos a ver lo que son estos criterios del aire, ¿ok? Esto es muy importante, estos criterios, porque estos criterios van a ser también importantes para poder diferenciar exudado y trasudado, ¿ok? Y en cuanto a las competencias prácticas, ya con eso vamos a poder interpretar laboratorios de líquidos de función, ¿ok? Que son los casos clínicos que los hacemos al final. Vamos a poder clasificar un líquido como exudado y como trasudado e interpretar resultados del laboratorio, ¿no? Entonces está muy sencillo las competencias. Básicamente son estas tres: el conocimiento, tres prácticas y dos actitudes, ¿no? Siempre se tienen que tener en cuenta eso, ¿ya? Bien. ¿Por dónde va la lista, chicos? Está por la mitad. La que está rellena todo lo que nos habla, ahí va a ir pasando ya. Bien. Entonces, el primer objetivo, la primera competencia ya ha sido, ¿no?, reconocer los líquidos de función. Y es ahí donde vamos a ver lo primero que es el concepto, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos nosotros a los líquidos de función? ¿Okay? Se dice que estos líquidos de función básicamente son líquidos cerosos. ¿Eso qué quiere decir? Que son ultrafiltrados del plasma, o sea, son líquidos derivados del plasma. ¿Y dónde se encuentran estos líquidos? Se encuentran en las cavidades cerradas, ultrafiltrados plasmáticos, ¿ya? Son ultrafiltrados plasmáticos que se encuentran en cavidades cerradas. ¿Dónde encuentro yo cavidades cerradas? En mi cuerpo. Yo encuentro cavidades cerradas en la cavidad, en la pleura, en el peritoneo y en el pericardio. Por eso les coloco estos tres dibujitos de acá, ¿no? Un dibujito de peritoneo, el pulmón representando lo que son las cavidades pleurales y el corazón, ¿no? Porque estas son estructuras que en condiciones normales, recuerden, están estériles, ¿no? Entonces tienen también dentro de ella lo que es el famoso líquido. Ahora, estas estructuras de acá siempre van a estar revestidas por una membrana serosa. Y dentro de esa membrana serosa, entre la membrana y el órgano, está el famoso líquido seroso. ¿Para qué sirve ese líquido seroso? Ese líquido sirve para ayudar a la fricción que ocurre, el roce, digamos, cuando el órgano está en función. Por ejemplo, cuando el corazón palpita, entonces hace un movimiento, ¿no? El corazón cuando palpita, entonces ese líquido permite, es como un amortiguador que evita la fricción, ¿no?, entre lo que es el órgano y el cuerpo, ¿no? Lo mismo con el pulmón. Los pulmones, como son los órganos de la respiración, también funcionan de esa manera. Y el peritoneo, que es esa membrana que envuelve a los órganos del aparato digestivo, ¿no? Principalmente a las físicas. Entonces, ¿está bien la ¿Se ve clarito? Sí. Ya, está bien. Entonces, estos líquidos están regulados por lo que son presiones: presión hidrostática, presión osmótica, y también interviene el drenaje linfático. Esto es muy importante que lo entiendan, y lo voy a explicar más adelante, porque estos líquidos de acá se manejan con presiones, ¿okay? ¿Y qué es lo que importa a nosotros dentro de la materia? Es que cuando existe una acumulación patológica en ellos, es decir, lo que se conoce como derrames, es ahí donde se considera un análisis urgente, porque es una emergencia médica, ¿ok? Y tenemos que diferenciar que el trasudado y el exudado, es ese líquido que se derrama, no va a ser lo mismo, ¿ok? Y también las causas no son las mismas, ¿ok? Entonces, esta es una diapositiva muy bonita, la verdad. Creo que este es el resumen de la primera competencia, que es conocer dónde se encuentran esos líquidos de función. Esta es la cavidad pleural,
no se olviden, la cavidad pleural es el espacio que existe entre el pulmón y la pared torácica y que contiene al líquido pleural, que reduce la fricción del pulmón durante la respiración. Eso es con respecto a lo que es el pulmón. El corazón también tiene su cavidad, que es la cavidad pericárdica, ¿no? Entonces, esa cavidad pericárdica es el espacio que rodea al corazón y a los grandes vasos, llámense aorta, arterias pulmonares, venas cavas. Entonces, lo envuelve y dentro de él encontramos el líquido pericárdico, que reduce la fricción durante los latidos, era lo que les decía. Y también las vísceras abdominales también tienen su propia cavidad, que es la cavidad peritoneal. Nuevamente, vaso potencial que está dentro de la cavidad abdominal y que alberga a la mayoría de las vísceras del aparato digestivo, ¿no? Revestida por peritoneo y que contiene, en este caso, ¿cómo se va a llamar el líquido? Peritoneal. Perdón, ¿no? ¿Dónde está? Ah, ya, ¿cómo está? ¿Dónde se quedó el? No pasa por acá, Bueno, por favor, no me atrasen, tipo acto. No anoten, por favor, con los que escriben. ¿Ok? Entonces, no se olviden de esto, este resumen de acá, muy importante que lo tengan en cuenta, las cavidades y los líquidos, ¿ya? Ay, hermoso ese vestido. Está aplicado la cavidad pleural, o sea, el pulmón con su cavidad y su líquido. Lo mismo con el corazón y aquí abajito lo que es las vísceras abdominales. La paz. Sí, otra vez, se la paso. ¿Ok? Por eso les digo, si ustedes entienden esta diapositiva, creo yo que con eso ya dominan las primeras competencias, porque ya se van a ubicar. Siempre es importante en esta materia saber ubicarse dónde es que yo tengo que tomar la importancia. ¿Ok? Bien. Entonces, habíamos dicho que los líquidos aquí funcionan con presiones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando por alguna razón estas presiones se desregulan, o sea, se alteran? Cuando se alteran los mecanismos fisiológicos responsables de la formación o la absorción del líquido seroso, se produce un aumento en la cantidad del mismo. ¿Ok? De este modo, yo digo que ¿cuándo se va a acumular? Cuando existen estas tres alteraciones. Primero, cuando hay un aumento de la permeabilidad capilar. ¿Ok? Hay un aumento de la permeabilidad capilar. Ya. Hay un aumento de la permeabilidad capilar. Este esquemita de aquí, a medida que voy haciendo clic, va a aparecer la diferencia. Por ejemplo, dice aumento de la permeabilidad capilar y se señala esta parte de aquí. Porque este es vamos a decir, este es el vasito capilar. No que se olviden que el vasito capilar tiene el extremo arterial, tiene un extremo venoso. Seguramente esta imagen ya la dominan por fisiología. Hay un extremo arterial, un extremo venoso, la pared y este tejido que envuelve al capilar se llama, ¿cómo se llama? Endotelio. Bien, esta es la capa interna, ¿no? Del vaso. Entonces, ese endotelio está formado por células que están pegadas unas a otras. Cuando esas células se abren, se crean poros en esa pared capilar. Por ejemplo, se altera cuando hay inflamación. Seguramente ya lo saben por patología. Cuando hay inflamación, se abre el tejido capilar. Entonces, va a aumentar, va a haber aumento de espacios entre célula y célula. Y eso va a ocasionar que el líquido se escape. ¿Se escape de dónde? Del espacio intravascular al intersticio. Entonces, esa es la primera causa, aumento de la permeabilidad capilar. El segundo es el aumento de la presión hidrostática. Esto ustedes ya lo saben. ¿Qué se conoce como presión hidrostática? Aquí llamamos presión hidrostática. ¿Cómo? Presión que ejerce
Bien, correcto. Es la presión que ejerce el líquido, en este caso la sangre, por eso se llama hidrostática, hacia la pared de un vaso o de un conducto. Entonces, por eso la flechita está señalando así hacia afuera, porque es la presión que ejerce el líquido que está aquí dentro para que salga afuera. Entonces, ¿qué pasa cuando esa presión hidrostática aumenta? ¿Cuánto es el valor normal de la presión hidrostática? A ver, fisiólogos. ¿Cuánto es el valor de la presión hidrostática? En el extremo capilar y en el extremo venoso. En el extremo arterial se dice que la presión va entre 25 a 35 milímetros de mercurio. Por eso que hay una media de 28. Y en el extremo venoso hay una presión de 10 a 15 milímetros de mercurio. ¿Por qué creen que hay más presión en el extremo arterial? Porque tiene que salir más líquido hacia ese lado, hacia el espacio intersticial, entonces hay más presión aquí. Ahora, yo les digo esto, que si esta presión aumenta por encima de esos valores que les acabo de mencionar, el líquido que está dentro de este conducto va a salir por presión, va a salir, ¿no? Entonces, ese es el segundo mecanismo, aumento de la presión hidrostática. Y el tercero es la disminución en la presión colidonótica. ¿Cuál es la presión colidonótica? Fuerza que ejercen las proteínas de curar el agua del espacio de Correcto, esta presión se maneja con proteínas, principalmente con cuál tipo de proteína? Con albúmina. ¿Ok? Entonces, esta presión se maneja con albúmina. Y esa es la presión que viene, ¿no?, del intersticio hacia el interior del conducto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente les digo, ¿qué pasa si disminuye esta presión? ¿Ustedes creen que el líquido va a pasar del intersticio al vaso si disminuye? Se va a quedar ahí, ¿eh? Entonces ahí también hay aumento de líquido en ese espacio. Estamos explicando, interesante, ¿no?, los pasos de por qué hay líquido en esos espacios intersticiales. Ahora, ¿por qué creen que se obstruye el drenaje linfático? ¿Qué función cumplen los vasos linfáticos? ¿Ah? Drenar eso, drenaje, es como un tubo que drena todo el líquido y principalmente lo drena, o sea, ustedes recuerdan por histología que el ganglio linfático tiene un extremo, que es el extremo, digamos, vamos a decir, el aferente, que es ahí donde se reciben los otros vasos linfáticos, y tiene un extremo eferente, que ese se comunica como vaso sanguíneo. Entonces, si existe una obstrucción en esos extremos, el drenaje linfático se va a obstruir, se va a aumentar y ese líquido también se va a quedar aumentado en ese intersticio. O sea, no va a haber paso de aquí a aquí, se va a quedar aquí estancado en el espacio intersticial. Y esto es importante porque en casos de donde ocurre obstrucciones del conducto torácico o el conducto torácico, por ejemplo, es ese conducto que drena la linfa de lo que es el espacio de la mayor parte del miembro superior izquierdo, de la parte izquierda, ¿no? Entonces, cuando existen obstrucciones de esos conductos, es ahí donde ocurre este problema. Ahora, en condiciones normales, nunca se olviden, esto con referencia a esta diapositiva, en condiciones normales, en estos espacios hay líquido. Por eso es la diapositiva. ¿Ya? Ok, perfecto. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Estas son cositas de fisiología. Por eso es que es importante saberlo, porque cuando nos pongamos los casos clínicos, vamos a ver que hay presencia de líquido intersticial y todo eso. Bien, ¿qué más tenemos? Ahora, esto es lo que les decía, los líquidos de función son muestras obtenidas de cavidades estériles, estas tres cavidades principalmente, pero vamos a hacer hoy día hincapié en este espacio, este es el más importante, ¿ya? Vamos a hacer mucho hincapié en lo que es la cavidad
este derrame pleural normalmente llega a un extremo que se llama empiema, que es una complicación del derrame, cuando existe una demasiada acumulación de líquido y eso ya me termina encharcando el pulmón. ¿Okay? Entonces, esas son las dos principales que vamos a ver. Y ya vamos a ver más que todo el derrame pleural. Vamos a ver también, así a grandes rasgos nomás, que en el líquido pericárdico normalmente ocurre una pericarditis infecciosa cuando hay un escape acumulado de líquido. Por ejemplo, este corazón normalmente tendría que haber sido hasta acá, digamos, porque aquí hay una inflamación tremenda de ese espacio pericárdico. Y eso es lo que nos ocasiona pericarditis. Y como estamos hablando de enfermedades infecciosas, le vamos a llamar pericarditis infecciosa. Y lo mismo aquí. Cuando el líquido peritoneal, o también llamado acítico, se acumula, vean que aquí se está derramando el líquido, y está pasando a lo que son las vísceras. Entonces, se llama una pericarditis bacteriana, ¿ok? Principalmente las causan las bacterias. ¿Qué tipo de bacterias? Clostridium. Puede ocasionar un clostridium, una peritonitis. Clostridium perfringens, serotipo 6, con toxina beta. ¿Qué cuadro ocasiona? Enteritis interesante, ¿no? ¿Podría ocasionar peritonitis? Sí, podría ocasionar peritonitis. Entonces, ¿qué otra bacteria? Anaerobios. Muchísimos anaerobios que conocen. La E. coli enteromorrágica tal vez. Solo posible. Puede ser, pero de anaerobios, ¿qué anaerobios conocen? Algunos bacteroides pueden ocasionar peritonitis, ¿sabían? Porque los bacteroides normalmente viven dentro del conducto digestivo, porque el microbiota anaerobia. Pero ¿qué pasa si esa membrana serosa se rompe, se perfora y el bacteroides sale de su hábitat? ¿Cómo? La dioxina, puede ser, pero ahorita estamos hablando de anaerobios. Entonces ese mecanismo de los anaerobios de salir del sitio de su casa, digamos, ocasiona lo que se conoce como peritonitis. Bien. Entonces, una vez que entendemos esto, ¿está quedando claro, chicos? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Porque vamos a hablar netamente ahora de líquido pleural. ¿No hay dudas? Entonces, es importante tener en cuenta los valores de referencia, ¿ok? Y esto no es necesario que se lo aprendan tan así de memoria, porque se van a dar cuenta que es con razonamiento, no es memoria. Por ejemplo, y esto quiero que quede claro, que vamos a tomar en cuenta este líquido. Yo les había dicho que vamos a tener en cuenta el derrame pleural y el empiema. Entonces, esto más que todo viene por el conocimiento, pero es casi lo mismo. Porque, por ejemplo, ¿cuál es el aspecto? Aquí se llama aspecto, o sea, cómo yo lo veo, ¿eh? ¿Cómo yo veo el líquido pleural, acítico y pericárdico? Normalmente estos líquidos son claros, son acuosos y son transparentes, ¿okay? Es como el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que es transparente. En cuanto al volumen, el líquido pleural, que es el que nos importa, no pasa los 10 milímetros de cantidad, o sea, en toda la cavidad pleural, normalmente yo tengo que tener, algunos libros aquí en su guía creo que dice de 1 a 10 ml, en otras páginas dicen de 5 a 10 ml, en otros libros dicen de 6 a 10 ml, pero lo importante es que no se pasen los 10 ml de cantidad de líquido pleural, no se pueden pasar esta cantidad. Si hay demasiadas, si hay más de 10 ml de líquido pleural, ¿ustedes creen que existe un derrame? Sí. ¿No ven? Entonces, este es el primer valor que sí se tiene que aprender. Líquidos pleurales no pueden haber más de 10 ml en toda la cavidad pleural. ¿Ok? Bien. En el caso del acítico, por ser mayor cantidad de espacio, obviamente se pide menos de 25, pericárdico menos de 20.
pero nos interesa este de acá del líquido pleural. El pH del líquido pleural es superior al 7.3%, al 7.3 de pH. ¿Okay? Hay otra cifra un poquito más exacta que está más adelante, pero lo importante es que sea mayor al 7.3, porque cuando hay menor cantidad de pH, quiere decir que hay presencia de bacterias ácidas que están ocasionando acidez de ese líquido. En cuanto al recuento celular, ustedes ya saben que valores menores a 1000 se consideran normales. Obviamente, si tengo en el líquido pleural, por ejemplo, les digo un dato, si tengo en el líquido pleural 15.000 células en mi recuento, ¿ustedes creen que hay infección? Sí, porque aparte están pasando los 10.000. Entonces, lo normal es que sean menos de 1000. ¿Sí? Menos de 1000. Es el siguiente. El predominio celular son mononucleares. No pueden haber polimorfos nucleares. Si hay presencia de polimorfos nucleares, neutrófilos, sinófilos, esos polimorfos nucleares, ya me dice infección. Proteínas. Las proteínas tienen que ser menor a 3. Y aquí viene un dato importante. Yo he visto que en algunos libros dicen que la cantidad de proteínas en el líquido pleural, tiene que ser, dice ahí menor a 3, pero normalmente se maneja un valor medio de 1 gramo sobre decilitro, 1.5 gramos sobre decilitro. Entonces, este es el porcentaje, digamos, de proteínas que tiene que haber en el líquido pleural. Ahora, yo les pregunto, ¿cuánto es el valor de las proteínas que tienen que haber en el plasma? ¿Saben eso? ¿Cuánto es el valor de las proteínas en el plasma? ¿Cuánto es? ¿No? ¿Cuánto es? 6 a 8. 6 a 8 gramos sobre decilitro. Y es aquí donde va a existir una relación. Esto se conoce, o sea, juntando estos dos, voy a tener la relación proteínas, plasma, líquido pleural. O sea, tengo que hacer, y esto les estoy adelantando, tengo que hacer una división entre mi cantidad de proteínas que hay en el plasma y la cantidad de líquido pleural. Una división. Y tiene que valer ese mismo valor. Que ahorita les voy a pasar más adelante. Ok. Pero lo importante es que no pasen las 3. Por eso se dice que hay un valor de 1.5 como medio. ¿Ya? Y la LDH. ¿Qué es la LDH, chicos? Es una enzima, ¿no? ¿Qué se llama esa enzimita? Eso, lactato deshidrogenasa. ¿Qué función tiene? ¿Qué función tiene la lactato deshidrogenasa? Participa. ¿Será que tiene función de convertir lactato, piruvato? Esa relación, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando hay una acumulación de esta deshidrogenasa láctica en el líquido pleural, si hay mayor a 200, hay signos de infección. Este valor también es sujeto a cambios. Aquí en la guía dice la doctora menor a 200, pero en otras guías se maneja hasta menos de 250. Queremos con esto, el valor del lactato de deshidrogenasa en el líquido pleural tiene que ser menor a 200. ¿Ok? Y la glucosa. ¿Por qué dice glucosa similar a suero? ¿Cuánto es el valor de la glucosa en el suero, en el plasma? 60. 60. Ya, puede ser 99, 100. Porque ya si más de 125 se denominan prediabéticos, ¿no? ¿Ok? Lo importante es que este valor de la glucosa en el líquido pleural, en el líquido acítico y en el líquido pericárdico es similar en el suero. Y esto es lógico. Se supone que el grano en un cultivo tiene que salir negativo 3 porque son cavidades, o sea, son líquidos estériles. ¿Ya? Entonces, ya entendiendo esto, principalmente el volumen del líquido pleural, el pH del líquido pleural, el predominio celular, el recuento celular, el valor de las proteínas, el valor de la lactato de deshidrogenasa, la glucosa, y que no tienen que ver gran ni cultivos positivos, es que yo voy a tener en cuenta patrones de infección. Y esto es interesante porque es lo que les había dicho. ¿Cuál había sido el predominio de las células
¿Mononucleares o...? Ahora, centrémonos acá. En una de origen bacteriano, en una infección bacteriana de ese líquido, va a haber predominio de polinucleares. El pH, ¿cuánto dijimos que era el pH? No tenía que ser mayor a 730. Vean que este pH está menor a 7.2. Tiene lógica, ¿no? Sí. Y en el cultivo principalmente a veces se encuentran estafilococcus. A veces, o sea, no es una regla. Lo importante aquí es que el GAN tiene que dar positivo. Eso es lo importante. Esto ya depende mucho de la etiología. ¿Sí? Eso en el caso de una enfermedad bacteriana que produce una alteración en el líquido pleural. Ahora, en el caso de una tuberculosis, aquí ya cambia un poquito la cosa. Aquí ya voy a encontrar linfocitos. Aquí voy a encontrar el test de LADA mayor a 40, que tengo una prueba que se las voy a mostrar cuando hacemos tuberculosis. Y tiene que haber un VAC positivo. ¿Qué es VAC? Bacilo ácido alcohol resistente, ¿no? En el caso de una infección fúngica tiene que haber linfocitos y la prueba de esta chica positiva, ¿no? Ahora, esto es interesante porque así es como vamos a tener en cuenta estos tres valores. Tenemos que tener en cuenta los polímeros nucleares, tiene que haber un líquido ácido y un cultivo positivo, ¿no? Ahora, con eso ya hemos definido lo que son líquidos serosos, ya sabemos el concepto, ya sabemos cómo está su composición y su cantidad, en el caso de del pleural. Y ahora vamos a ver la diferencia entre el trasudado y el sudado. Ahora vamos a ver la diferencia entre el trasudado y el sudado. Vamos a empezar con el, ¿qué dice ahí? Trasudado. Es así de sencillo. Miren. Para empezar, un trasudado tiene que ser una alteración por un problema en la presión, no un problema, por ejemplo, un problema inflamatorio, no un problema infeccioso. Tiene que ver un problema en la presión. Por ejemplo, aumenta la presión hidrostática, que era lo que yo les decía, y disminuye la presión osmótica. Entonces, son líquidos no inflamatorios, o sea, no hay inflamación, no hay infección. Son líquidos que ocurren porque existe alteración de factores sistémicos, alteración en las presiones, que producen alteración, que afectan en la formación, que afectan en la filtración, que afectan en la absorción de ese líquido. Principalmente problemas en la presión hidrostática y coridosmótica. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto. Trasudado es un problema en las presiones. ¿Ok? En las presiones. ¿Cuáles son las causas? Una insuficiencia cardíaca es causa de más del 75% de trasudado. ¿Quién puede definir qué conocen o cómo la pueden definir la insuficiencia cardíaca? ¿Qué significa ser insuficiente? Es la incapacidad del corazón para cumplir su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo del corazón? Bombear sangre. Entonces, es la incapacidad del corazón para bombear sangre. Es la incapacidad del corazón de mantener un gasto cardíaco dentro de límites fisiológicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en las insuficiencias cardíacas? El corazón no tiene esa capacidad, le cuesta mucho bombear y hay demasiado retorno venoso. Entonces, ese líquido, esa sangre que retorna, se acumula, tiene presión y va a ocasionar que el vaso se llene de líquido y aumente su presión hidrostática. Y es por eso que aumenta la presión hidrostática y ese líquido que se escapa se llama trasudado. ¿Entendido? Facilito, ¿no? ¿Qué pasa en la cirrosis hepática? No hay síntesis de albúmina. ¿Y qué función cumple la albúmina? Esa presión. Si no hay albúmina, no se va a reabsorber.
y se va a acumular el líquido. Y ese es el trasudado. ¿Qué pasa en las presiones, aumento de las presiones venosas pulmonares? Lo mismo, aumento de la presión hidrostática. ¿Qué pasa en las hipoproteinemias? Claro que decía, como dice Anton. ¿Qué pasa cuando hay una hipoalbuminemia? Baja la presión. ¿No ves? Y las hipoalbuminemias normalmente se ven en los síndromes nefróticos, problemas ya renales. Entonces vean que causas en diferentes partes del cuerpo, ya sea corazón, hígado, venas pulmonares, riñón, entonces ocasionan que se produzcan trasudados. Menos comunes son las atelectasias, que son problemas pulmonares, las diálisis peritoneales, entre otros. Entonces, es también importante esto acá. Trasudado es un problema de presión y no inflamación. Aumenta la presión hidrostática y disminuye la hormona. Y vean que aquí el pulmón se está acumulando líquido, pero no hay, como vamos a ver en la siguiente imagen, una alteración en su estructura. ¿Quedó claro? ¿Ya saben lo que es un trasudado? Facilito, ¿no? Esto también lo enseñan en parte. Ahora vean cómo es el exudado. En el exudado, el exudado es un líquido inflamatorio, infeccioso, que se filtra desde los vasos sanguíneos hacia los tejidos cercanos. Y ojo, esta es otra diferencia. El exudado tiene proteínas, tiene células y tiene material sólido. Y el exudado puede aparecer después de una supuración a partir de incisiones o zonas de infección e inflamación. Por ejemplo, ¿qué había sido la neumonía? Los que vinieron en esa clase que les di la fisiopatología de neumonía. ¿Qué pasa en la neumonía? ¿Qué pasa en la neumonía? ¿Quiénes se ve afectados en la neumonía? Los alveolos. Los alveolos se ven congestionados de líquido, ¿no? de líquido. Están saturados de líquido los alveolos. Entonces, ese líquido producido por la neumonía, producido por el estreptococo neumonio, va a dar lugar a que se produzca una inflamación, una infección. Y ustedes saben que todo proceso infeccioso, todo proceso inflamatorio, hay reclutamiento de neutrófilos. Entonces, esos neutrófilos van a ocasionar el aumento de células. Las proteínas, ¿por qué hay proteínas? Yo les había dicho, porque al haber infección, al haber inflamación, hay una abertura de los poros y las proteínas salen y se acumulan en el espacio pleural. ¿Ok? Por eso hay proteínas. ¿Y por qué hay materiales sólidos? Hay materiales sólidos, por ejemplo, restos de células alveolares pueden haber si esa alteración, si ese aumento de la permeabilidad es demasiado enorme. Puede filtrarse también, células alveolares. ¿Sí? Eso pasa en la neumonía. En los cánceres pulmonares también, porque ¿qué ocurre en el cáncer pulmonar? Hay una destrucción del parénquima pleural. Y lo mismo, hay inflamación, hay infección y escape de células y proteínas. Y en el embolismo pulmonar también, que es cuando ocurre presencia de émbolos, principalmente en lo que son los pulmones. Entonces vean la imagen acá, muy diferente. Aquí hay un problema de inflamación, no es un problema en las presiones, producido por una alteración en la permeabilidad capilar y un daño tisular. Causas frecuentes: neumonías, cánceres pulmonares, embolismos pulmonares, tuberculosis también. Cuando hacemos tuberculosis en la clase de fisiopatología de tuberculosis, van a ver también que existe eso. ¿Ya? Entonces, este es un resumen. El trasudado, esta diferencia. ¿Cómo están las células? No están disminuidas su permeabilidad, pero miren acá. Aquí hay un espacio, aquí hay un espacio, aquí hay un espacio, aquí hay un espacio. Vámonos por partes. ¿Qué dijimos que era el trasudado?
¿Un problema en dónde? Relación La En presión. las presiones. Presión. Por ende, esa presión produce un escape de líquido. Ojo, en el ultrasolado no hay proteínas, están bajas. No hay aumento de proteínas, porque no hay espacio, ¿no?, para que salga. La glucosa es normal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan en la clase de meningitis que les dije por qué disminuye la glucosa en una meningitis? ¿Por qué? Por la presencia de la bacteria. Porque las bacterias se comen la azúcar, ¿no? Sí. Son dulceras. ¿No? Como aquí no hay un problema de bacterias, como aquí no hay un problema infeccioso, la glucosa está normal. Y la LDH está disminuida porque no sale, o sea, no hay ninguna de que cambie, si no está pegado a la permeabilidad del vaso. Solo es un problema de presión, un problema de presión que ocasiona que salga líquido, nada más. Pero en el exudado hay creación de poros, está saliendo en exceso la lactato desoxigenasa, hay proteínas demasiadas que están escapando por aquí, por estos espacios. Hay glucosa disminuida porque estas son colonias que se están comiendo la glucosa. Entonces, este cuadrito ya está explicado, está bien explicado, es un resumen bonito. ¿Me entendieron, chicos? ¿Sí? ¿Sí? Digan, pues sí. Sí, Sí, digan. No estén durmiendo. Ustedes duermen con los ojos abiertos. Me van a enseñar cómo hacer eso. Entonces, y aquí viene la importancia de saber estos criterios. Pero no se asusten, porque en los criterios yo no les voy a preguntar todos, porque aquí lo más importante, yo no les voy a colocar el cuadro en blanco y ustedes tienen que hacer todo. Yo les dije que no tienen que ser jóvenes, no les voy a hacer eso. O sea, yo no les voy a colocar el cuadro en blanco y que me proyecten todo. Va a haber consideración en esto, porque aquí lo más importante es saberse esto y esto, nada más. Esto ya es el caso de que, ¿por qué les digo eso? Porque la presencia de que haya una alteración, o sea, de que haya uno de estos criterios que se alteren, ya me va a definir un exudado. O sea, suficiente con que esto de aquí esté alterado, digamos, ya no tengo que hacer esto, ya confirmo que es un exudado. Por eso no es necesario hacer todo. A ver, vámonos por partes. Ya, esto de aquí. Relación de proteínas en el líquido. Saquen una calculadora con su teléfono. Vamos a darle sentido a esto. ¿Cuánto es el valor de las proteínas? A ver, hagan una división entre 1.5 y 6. Dividan 1.5 dividido entre 6. 0,25. ¿Sí? Eso es en estadios. Eso es 0, ¿cuánto salió? 0,25. Bien. 0.25. Basado en estos criterios que les había dicho, ¿es un trasudado o un exudado? Es un trasudado. ¿Por qué? Porque estos criterios solamente me van a definir exudado. ¿Entienden? O sea, quiero que entiendan esto. Si hubiera salido mayor a 0.6, o sea, si hubiera salido, por ejemplo, 0.7, 0.8, 0.9, hasta 1, digamos, yo automáticamente decía que, así lo interpreto, dentro de mi relación entre la lactato e entre el líquido y el plasma, tengo una relación de más de 0.6. Entonces yo clasifico ese líquido como exudado. Y los criterios de Light me dicen que suficiente que tenga esto para decir que es un exudado. Y ya está. Y yo no hay necesidad de sacar proteínas, bilirrubinas, colesterol, no. Porque la presencia de que haya esto positivo ya automáticamente me dice que tengo un exudado. Y ya está. ¿Entendido? ¿Entendieron? ¿Sí? Entonces no se olviden de eso. Ahora, hagamos divisiones un poco más grandes. ¿Qué pasaría si hubiera demasiadas proteínas? Por ejemplo, mis proteínas en el líquido pleural, vamos a decir que las proteínas en el líquido están aumentadas. ¿Cuántas se pueden aumentar? Que mucho depende la división también. Pero tengan en cuenta eso. Esto quiero que sea su molde. Quiero que sea su molde. Que dividir 1.5 con valores normales y 6 valores normales en este resultado, o sea, ya me hace
saber que estoy intrasudado y no exudado. ¿Ok? ¿Entendieron? ¿No se han chipado? ¿O quieren que se explique más? A ver, ¿qué entendiste, Carlos? Entendí que había que dividir 1.5 entre 6, Ya, ¿qué es 1.5? el valor normal de las proteínas en el líquido pleural. Bien. ¿Y qué es 6? 6 de las proteínas del plasma. Bien, vas a Y dividir. eso se divide para saber si es intrasudado o exudado. Ya, ahora, ¿cuánto te salió? 0.25, Entonces, ¿cómo interpretas eso? que es intrasudado Ok, y si hubiera salido más de 0.6, ¿qué hubieras hecho? o exudado. Ya, ¿hubieras hecho todo esto? ¿Hubieras calculado todo acá? No, no hubieras calculado. ¿Por qué? Porque la presencia de uno solo de estos criterios es suficiente para que tú digas que tienes un exudado. Entonces, ¿cuál sería tu conducta? Ya definirlo a tu líquido como un exudado. Y para eso sirven los criterios. ¿Ahora sí? ¿Entendiste? ¿Entendieron entonces? O le pregunto allá a Xiomara. ¿Entendiste, Xiomara? ¿Qué entendiste? Vení acá sentado para que no estés ahí aislado. Venga más adelante. ¿Qué entendiste? ¿Qué vas a dividir? ¿Qué significa 1.5? ¿Qué? No seas así. Cuéntame de la garganta. Si enferma de la garganta, acuta en clase, nada que ver. Ya, sí, te la voy a hacer valer, pero. Entonces, tengan en cuenta eso, que la presencia de uno solo de estos criterios, o sea, estos criterios sirven para definir exudados. Para definir exudados. ¿Ok? Bien. Oh, sí. Sí. Pero en el caso de las proteínas es 0,5 o es 0,6, porque 0,6 se le Pero estamos hablando aquí de proteínas en el líquido pleural y proteínas en el plasma. Por eso. ¿Eso es un conjunto? ¿Ah? ¿Es un conjunto de las dos? Ah, sí, sí, un conjunto de las dos. Es lo que dijo que había que dividir. Ajá, sí. ¿Ok? Yo les digo esto. Más adelante vamos a ver esta LDH. Es también importante que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, aquí se las remarqué porque estos son los tres valores que tienen que tener en cuenta. ¿Ok? Ahora, esto de aquí, la bilirrubina, el colesterol, la albúmina, no es necesario que se lo aprendan, porque eso saldría, no salían en el dispositivo y se van a poner acá. Pero con los tres es suficiente. Ahora, yo les digo este resumen acá. Esto más que todo lo van a leer en su casita porque no se ve bien. Un resumen del exudado y el intrasudado, la diferencia. Estos son los criterios más bonitos y sus causas. Ahora, basémonos a esto que es importante y es el líquido pleural. Porque yo les había dicho que vamos a tomar en cuenta valores del líquido pleural, no tanto como pacífico o peritoneal y policardio. Entonces, ¿qué es el líquido pleural? En condiciones normales, el espacio pleural contiene de 1 a 10 ml de fluido. Ya saben, no puede ser 5 a 10, 6 a 10, lo importante es que no suba de peso. Se considera patológico un volumen de líquido pleural que pueda ser detectado radiológicamente. ¿Ok? Entonces, yo voy a pedir una radiografía para decir que hay un exceso de líquido. ¿Ok? Y si aparece en la radiografía es porque estoy hablando de 100 ml de líquido. Demasiado, ¿no? Entonces, ¿cómo yo defino el derrame pleural? Es la acumulación patológica de líquido en el espacio pleural. ¿Ok? Es la acumulación patológica de líquidos en el espacio pleural. Y es el resultado de resultado de un desequilibrio entre la formación o entre la filtración y la reabsorción del líquido a ese nivel. Entonces, estos son los pulmones, esto es el color rojo. Esta de aquí es la pleura parietal, porque recuerden que aquí en el órgano está la visceral y este es el líquido, ¿no? Vean que aquí se acumuló una gran cantidad de líquido. Así debería estar.
lo que se acumuló acá. Entonces, es un derrame pleural. Y este líquido normalmente comprime al pulmón afectado. Entonces, como lo va a comprimir, muchas veces el paciente tiene algunos signos interesantes que vamos a ver en el ejercicio. ¿Por qué les pongo esto? Porque así se ve en la radiografía. O sea, normalmente se tiene que ver así. Radio opaco, o sea, todo, mejor dicho, radio lúcido, los espacios bien bonitos. Pero vean este espacio, vean esta radioopacidad, que ya saben que es el blanco, vean esa radioopacidad. Todo esto es líquido. Vamos a ver una analogía de esto y llevarlo a la vida real. ¿Se ve con la luz? ¿Sí? Entonces vean eso. Muchas gracias. Entonces este es el signo importante que vamos a ver en la radiografía. Radioopacidad homogénea, porque no estamos viendo diferentes tonos del blanco. Es homogénea en la radiografía. Y esta. También igual lo mismo acá. En la radiografía voy a ver lo que es una radioopacidad homogénea. Voy a ver el famoso signo del menisco. Este ya es un poquito de semiología, importante que se lo aprendan. Simplemente esto es para que lo tengan en cuenta para el siguiente año. El signo del menisco no es más que un borde superior cóncavo. Un borde superior cóncavo. Estos espacios de aquí. Aquí hay un espacio, vean esto. Aquí. ¿Cómo se llama eso? Se llama receso, costo, diafragma. Receso, costo, diafragma. O sea, es un espacio. Aquí también hay un receso. ¿Qué se llama ese receso? Costo, mejor dicho, es el cardio frénico, o también llamado cardio diafragmático. ¿Ok? Entonces, normalmente se tienen que ver estos dos recesos en las radiografías: el costo frénico y el cardio frénico. ¿Aquí se ve? No se ven, ¿no? Están desaparecidos. Y eso es lo que se ve acá, o sea, borde superior cóncavo y recesos costodiafragmáticos obturados, o sea, no se ve. Y eso se ve, este es el famoso signo de menisco, ¿ok? Que también se conoce como línea de Damasov. Esta es la línea de Damasov, ¿ok? Se presenta cuando el derrame pleural borra totalmente el receso costodiafragmático, borra todo esto de acá y se forma la línea, ¿sí? Es como una alteración. Y aparte de eso, aparte de todo esto, existe desviación de lo que son órganos, comprimen lo que son los pulmones y eso lo van a ver más adelante. Entonces, el derrame pleural, no se olviden, presencia de líquido en la cavidad pleural mayor a 100 ml, ¿no? Se decía en la teoría diapositiva. Con 100 ml se demuestra radiológicamente. Aquí dice 150-300. El valor es 100 ml, de más de 100 ml, ¿ok? Ahora, tengan en cuenta que el derrame pleural puede ser exudado, puede ser trasudado, puede ser pus, puede ser sangre, puede ser kilo. ¿Qué es kilo? Kilo. Linfáticos. Dentro de los vasos linfáticos hay linfa. Puede ser linfa, puede ser porrina, inclusive son casos que hasta puede haber porrina, porque existe una alteración enorme, muy raras veces. Líquido acítico que sale de aquí, aquí tenemos el diafragma. Ustedes saben que el diafragma se divide en cavidad torácica y abdominal. Entonces, cuando hay una alteración en esa barrera diafragmática, sale líquido acítico hacia la cavidad torácica. Y entonces ese líquido puede ocasionar derrame. Incluso bilis, que está aquí abajo del hígado. Entonces, derrame pleural no es solamente hablar de líquido exudado. O sea, no es solamente decir que las neumonías producen derrame pleural, no. El derrame pleural puede ser trasudado, puede ser exudado, puede ser pus, puede ser sangre, y dependiendo de eso voy a tener diferentes nombres. Por ejemplo, aquí se ve el derrame acá, aquí se ve el derrame acá. Es esa radioopacidad homogénea en radiografía. Entonces, derrame pleural, acumulación patológica de líquido en el espacio pleural, principalmente por un desequilibrio entre la producción o filtración y la reabsorción del líquido. ¿Sí? Puede ser trasudado y exudado. Y ustedes ya saben que los trasudados y los exudados son diferentes. ¿Cuándo puede ser trasudado? Cuando hay una alteración en las presiones.
¿Cuándo puede ser exudado? Cuando hay un proceso inflamatorio o infeccioso. Y las causas son las mismas, ¿no? Puede haber derrame pleural de tipo trasudado, una insuficiencia cardíaca, en una cirrosis, en un síndrome nefrótico, que era lo que decíamos hace rato. Puede haber derrame pleural de tipo exudados en neumonías, en cáncer, en infecciones como tuberculosis, en enfermedades pancreáticas y demás. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante, que el derrame pleural puede ser de tipo exudado y trasudado. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor pleurítico. ¿Qué quiere decir? Dolor en la pleura, o sea, dolor en ese espacio. Ustedes sabían que el pulmón no duele, ¿no? ¿Qué duele? Lo mismo, ustedes sabían que el riñón no duele su cápsula. ¿Cómo se llama su cápsula? Eso no es el día. Se lo voy a dejar esa de tarea. ¿Cómo se llama su cápsula del riñón? Ya, aparte del dolor pleurítico, tos seca, disnea, aquí quiere decir disnea, ya hicimos el anterior, ya hemos definido disnea en los anteriores glosarios. Dificultad respiratoria, matidez en el campo pulmonar. Esto es casi semiológicamente. Cuando yo percuto, cuando yo utilizo mis dedos para percutir en el tórax de mi paciente, voy a escuchar matidez, que es como un sonido apagado. Así lo definen los libros, un sonido apagado. Hay ausencia de frémitos. Esos frémitos son las vibraciones vocales que yo produzco cuando pronuncio palabras. Aquí se produce. Ustedes colocan más o menos su manito así y sienten una vibración de su laringe, de sus vías aéreas. Esos son los frémitos. No hay frémitos en el derrame porque el espacio está siendo ocupado por líquido, se escucha más el líquido que otra cosa. Y hay ruidos respiratorios ausentes o disminuidos. Entonces, cuando un derrame se complica, un derrame pleural, aparecen los derrames paraneumónicos, que son asociados a una infección. Entonces, ¿qué produce la neumonía? Principalmente como agente etiológico. Si no se cura y produce derrame pleural, se complica con un derrame paraneumónico. ¿Okay? Es un derrame asociado a una infección pulmonar complicada. Y esa complicación, recuerden que les había dicho que se convierte en edema, que eso ya es cuando el pulmón ya está demasiado encharcado de líquido, demasiado. En un estado tardío, ese derrame se va a convertir, o sea, ese derrame va a alterar el tejido fibrótico de la pleura. ¿Okay? Ahora, yo les había dicho que los derrames pleurales pueden ser exudados, pueden ser trasudados, pueden ser pus, pueden ser orina, pueden ser linfa. Esa alteración me va a ocasionar, esa alteración va a ser de que yo le denomine de diferentes formas de acuerdo a la composición. Por ejemplo, cuando hay aire, y esto no se llamaría de derrame, cuando hay aire en el espacio de la cavidad pleural, ¿qué se llama? Neumotórax. Cuando hay sangre en ese espacio, ¿qué se llama? Hemotórax. Cuando hay líquido peritoneal, les había dicho, ¿no?, que puede filtrarse líquido peritoneal, ¿qué se llama? Hidrotórax. Cuando hay linfa o quilo, y cuando hay un fluido purulento, séptico, dentro de la cavidad pleural, biotórax. ¿Okay? Entonces, eso tienen que tener en cuenta, esos nombrecitos. Porque cuando ya tienen años superiores, directamente les van a hablar de un hemotórax, de un hemotórax atención, les van a hablar, de un hemotórax atención, perdón, y de un hemotórax invasivo, así les van a llamar los doctores. Ustedes no van a saber, pero ahora ya están sabiendo que es presencia de líquidos que varían por su composición. ¿Ya? Esto es lo que ustedes van a ver más adelante. La expansión, dependiendo si es neumotórax, si es empiema, si es derrame, si es hemotórax, van a haber distintas alteraciones en la expansión del tórax. O sea, cuando el paciente trata de respirar, es esa expansión. En la percusión, cuando yo percuta con los dedos. El murmullo vesicular, cuando yo oculto, no
cuando utilicen mi fonendoscopio, desviación de la tráquea. Siempre y cuando en una radiografía la tráquea se puede desviar cuando el derrame es masivo, obviamente porque el líquido está empujando, ¿no? O sea, hay que tener un poquito de imaginación. Y particularidades clínicas. Ahora, una vez entiendo el derrame pleural, que espero que no se les olvide nunca, ¿qué tengo que hacer yo? Ya metiéndome en el tema de diabetes bacteria, ¿qué tengo que hacer? Tengo que drenar. Todo el líquido acumulado se tiene que drenar. ¿Cómo se llama? Y esto les puedo contar. Esto sí les voy a contar. Si les pongo un caso de un paciente con derrame pleural, ¿qué método usarían para extraerle el líquido? Toracocentesis. Toracocentesis. Si el paciente tiene derrame pleural, yo con una toracocentesis le puedo extraer, le puedo sacar un pedazo de ese líquido, lo mando al laboratorio y el laboratorio ya me dice cuál es la etiología de ese derrame. Si estoy hablando de una cavidad pericárdica, realizo una pericardiocentesis. Si estoy hablando de líquido peritoneal, estoy hablando de una paracentesis, ¿no? Entonces, esos dos nombrecitos, pericardiocentesis y paracentesis, solamente se los estoy mencionando, porque este es el tema estrella, la toracocentesis. ¿Qué utilizo en la toracocentesis? Una jeringa heparinizada. ¿Por qué uso la heparina? Para que al extraer no coagule sangre. Y siempre tengo que utilizar gasa, campos quirúrgicos, guantes, jeringas, agujas. Se utilizan agujas bastante gruesas. Tengo que explicar al paciente qué es lo que le voy a hacer, para que el paciente no tenga dudas, para que el paciente no dude de mí. Tengo que hacer la antisepsia, anestesia. Antisepsia, recuerden, ¿qué era antisepsia? Remover forma vegetativa, pero no esporo, en tejidos vivos. Esa es antisepsia, no se olviden. ¿Y será tejido vivo? Por supuesto, ¿no? ¿Y por qué hago anestesia? Porque es doloroso. Utilizo la lidocaína al 2%. ¿Ya? La anestesia les van a explicar mucho la lidocaína. Y realizo la punción y la succión del líquido pleural. Entonces, le pido a mi paciente que esté en esta posición sentado y dándome la espalda. Yo introduzco la aguja y comienzo a sacar el líquido. Y en una bolsita se coloca el líquido acumulado, ¿no? Paciente sentado recto, apoyado en una mesa, el fluido empuja el pulmón izquierdo en este caso, este espacio pleural está lleno de líquido y el líquido por medio de la aspiración se va a acumular en la bolsita, ¿no? Tengo que tener todo ese tipo de material ya listo para hacerle la toracocentesis. Una vez obtenido el líquido, tengo que realizar esto: análisis bioquímico, microbiológico y anatomopatológico, ¿no? ¿Cómo se llamaba el análisis en el líquido cefalorraquídeo? Cuando yo les pregunté en el examen, en un derrame pleural, ¿qué muestra tengo que sacar? ¿Qué van a responder? Líquido pleural. Eso. En la muestra va a ir líquido pleural. ¿Cómo se va a llamar el análisis? Aquí se da, no. El método de la toracocentesis. El método de la toracocentesis. ¿Pero qué se va a llamar el análisis? Lo mismo que en el líquido cefalorraquídeo. Análisis citoquímico y bacteriológico. ¿Pero de qué? De líquido pleural. Lo mismo. Entonces, esto sí es pregunta, esto sí les voy a preguntar. Porque a mí me interesa que sepan muestra, análisis y método. ¿Ya? Muestra líquido pleural, análisis químico y bacteriológico del líquido pleural y método de toracocentesis. ¿Ya? Bueno, entonces ya sabemos, ¿no? Esto ya es lo mismo repitiendo. ¿Cuándo ocurre una acumulación anormal? Cuando hay aumento de presión hidrostática, cuando hay disminución de la mucótica, cuando hay un aumento en la permeabilidad de los vasos,
y cuando hay una alteración en el drenaje linfático, ya se lo saben, ¿no? Esta es, por así decirlo, la fisiopatología del derrame. Ahora, esto es lo que les decía. ¿Cómo se analiza el líquido pleural? Tengo que hacer un examen físico, un examen químico, un examen citológico y un examen bacteriológico. O en pocas palabras, todo este show que les decía, ¿no? Análisis químico, bacteriológico y líquido pleural. ¿Qué evalúa en el examen físico? El volumen. ¿Cuánto era el volumen normal? Menor a 10. Menor a 10 ml. 10. ¿Qué pasa si le estoy extrayendo 50 ml? ¿Ya es anormal eso? Sí. O sea, ya es anormal. Tengo que ver el volumen. ¿Qué color tenía? ¿Se ve? No me boté todavía. ¿Cuál es el color? Claro. Claro, transparente, ¿no? El aspecto viene con todo. Claro, en este caso, claro, sería el aspecto si ya es transparente, si hay jugo, si hay presencia de coágulos o si la densidad está alterada. Pero principalmente tengo que tener en cuenta el volumen y el color. ¿Ya? Ese es el examen físico. El examen químico. El examen químico tengo que evaluar el pH. ¿Ya sabíamos cuánto era el pH? Menor a 7. Es. Mayor. Mayor a 5. Mayor. Tengo que evaluar sangre, glucosa, proteínas, albúmina, milasa, colesterol, fracción de levanta que también funciona. Y esto es importante, el pH. pH. ¿Cuánto dijimos? Mayor a 7. Pero si quiero ser exacto, tengo que decir que el pH es 7.64. Este es el valor exacto del líquido. ¿Qué pasa si está menor a ese pH? Que era lo que dijimos, ¿no? Si está menor, hay presencia de infección. Indicativos de derrames pulmonales, rupturas de esófago y todo eso, ¿no? Es suficiente que me digan que si está menor ese pH es infección. ¿Ya? Pero si está mucho más abajo, a 7, incluso se hace una terapia. Ahora la glucosa. ¿Cuánto dijimos que era la glucosa? Similar al lázaro. ¿Y cuánto es el valor de la glucosa? 60 a 100, otros días dicen 125, aquí pero el 125 ya se considera como una prediabetes. Entonces queremos ponerte la 60 a 100. Si hay menor glucosa, menor a 60, ¿qué quiere decir? Crecimiento de bacterias, porque se están comiendo. Valores por debajo de 60 en la glucosa sugieren un consumo de esas bacterias por medio del metabolismo celular. ¿Okay? Y también un derrame pleural para neumonía. Entonces, pregunta, el examen puede ser. En los casos clínicos igual están. Si yo les coloco un informe en blanco de un análisis cerebral y les digo que me coloquen valores que tendría que tener el pH y glucosa, un derrame pleural de característica bacteriana, ¿qué pondría? Para empezar, el pH usarían un valor por debajo del que dijeron, ¿no? Sí. Un valor ácido. Y una glucosa por debajo de 60. Y ya está. No importa que cuál sea, pero que sea menor a 60, que sea ese pH menor a ese, suficiente para mí para que lo que requiere. ¿Bien? ¿Listos? Entonces, sigo con el examen. Este era el examen químico. Entonces, el examen químico evaluó glucosa y pH, ¿no? En el examen citológico, voy a diferenciar un trasudado y un exudado. Por ejemplo, un trasudado es una concentración. En un trasudado voy a encontrar menos de 1000 leucocitos, menos de 1000 leucocitos por ml, ¿no? Y en un exudado, más de 1000. Por eso les digo, y esto también es interesante, suficiente que en el examen me coloquen ese pH bajo, glucosa baja, y que me pongan ya 20.000 leucocitos. Está bien, ¿entienden? Está bien. Suficiente que me coloquen eso. Otro me pondrán 15.000, está bien. Otro me pondrán 13.000, está bien. Pero que sobrepasa, ¿ok? Ahora, si aumenta demasiado a 50.000, ya estoy hablando del empiema. ¿Qué había sido un empiema? La complicación
ubicación del derrame, ¿no? Es cuando ya excede demasiado el líquido. ¿Ok? Perfecto. Y menor a 5.000 en derrames crónicos. Ok. Y en el examen bacteriológico lo que le dice, la tensión. También en el análisis puedo colocar un agente biológico. Ustedes colocan el neumonía, que es uno de los principales. Cultivos tienen que dar positivos, la tensión tiene que dar positivo. Y si no hay presencia de Staphylococcus pneumoniae de otros germen, puedo pensar en una TB, que es una tuberculosis. ¿Entendieron? O ya vamos a hacer los casos clínicos. Son bastante sencillos, son dos. ¿Entendieron todo? ¿Sí? Bien. Les voy a dar un tip. Aprendan esos valores que les dije, esos los más importantes. El pH, la glucosa, esta cantidad de cuerpo celular, porque son así. A ver, el primer caso clínico es un paciente de 70 años de sexo masculino que acude a mi consultorio porque tiene un antecedente de insuficiencia cardíaca. Bajo ese argumento de insuficiencia cardíaca, solo pensando en eso, ¿pienso en trasudado o exudado? Trasudado. Hay un problema en la presión, en las presiones. Ya. Suficiente ese dato, insuficiencia cardíaca. Por si acaso, se le realiza una confusión geográfica, que es la tomosíntesis. El aspecto del líquido es plano, no es purulento. Entonces, puedo pensar más o más razón en el caso de algo. ¿Cómo están las proteínas? ¿Cuánto dijimos que era el valor de las proteínas? De 6 a 8. Dale unos. Eso es en el 1.5 en el caso del plano. Entonces, me está saliendo proteínas, digamos, como decía, 1.5. Vamos a ver eso. La LDH. Esto es interesante. ¿Cuánto es el valor de la LDH? Es bien, muy bien. Esa LDH tiene que ser menor a 200. ¿Ok? Para ser considerado normal. Aquí la LDH estaba, vamos a decir que está en 30, digamos. Tengo un ejemplo. Recuentos celulares. ¿Qué principal tipo de células tiene que haber normalmente en el líquido? Ya, pero en este caso está abajo, digamos. O sea, no hay mucha cantidad de polimorfos nucleares. Con más razón tengo que pensar. Y esto también. Con más razón. ¿Entendieron? O sea, basándome en todo eso, aspecto del líquido, proteínas que están bajas, LDH baja, el recuerdo celular bajo, la tensión de Grant que sale negativo, el antecedente de insuficiencia cardíaca. ¿Pienso en exudado o trasudado? Trasudado. El origen del derrame es infeccioso o sistémico, o de otra forma, inflamatorio infeccioso o un problema de las presiones. Sistémico. ¿Y esta? Ese es el primer problema. Entonces, este es un problema con una alteración en las presiones. ¿Ven? Facilito. Tenemos trasudado y problema sistémico. Ok. Bien, ahora el paciente decía que tenía disnea. Hay que tener en cuenta que la disnea es muy diferente si es una disnea pulmonar y una disnea cardíaca. En este caso estamos hablando de una disnea cardíaca, porque el paciente tiene insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, para su lectura, les coloco la diferencia entre una disnea cardíaca y una disnea pulmonar. ¿Ok? Vean que en la cardíaca hay ortoponía y edema, hay línea paroxística nocturna, y seguramente ustedes no saben qué significa eso.
Por eso aquí está el foto cuadrito que me coloca el concepto de cada uno. ¿Qué es ortogonea? ¿Qué significa que sea paroxístico nocturno? ¿Qué significa que sea trisomía? ¿Qué significa que sea catonea? Y aquí hay una clasificación de la disnea. Para los que lleven medicina interna 2, en quinto año, esta clasificación se tiene que saber de memoria. ¿Ok? Solamente para adelantarles. Una disnea de grado 1 es cuando un paciente siente dificultad para respirar, siente que le falta el aire cuando hace grandes esfuerzos. ¿Okay? Estoy hablando de qué? De hacer una maratón de 50K, digamos, de 40K. O sea, se cansa uno, ¿no? Entonces está haciendo mucho esfuerzo. Subir muchos pisos, no estoy hablando de los 5 pisos de otro. Estoy hablando de edificios que tienen más de 15, 20 pisos, obviamente se cansan. Entonces ahí, si el paciente siente esa falta de aire, siente esa dificultad para respirar, entonces digo que el paciente está en una disnea grado 1. Si el paciente ya, ojo, ya tiene una dificultad para respirar, ya siente falta de aire, pero caminando o subiendo el solo piso, entonces ya puedo pensar en una disnea grado 2. Si el paciente ya tiene dificultad, ya tiene sensación de falta de aire para vestirse, para comer, para bañarse, entonces ya estoy hablando de una disnea grado 3. Vean que se va grabando el cuadro. Y ya este es el último. Y yo conozco, he visto pacientes que lastimosamente tienen disnea de reposo. O sea, están postrados en cama, en el hospital, y están, o sea, ni siquiera pueden hablar. Hablan y ya sienten que se están quedando sin aire. Apenas ya están quedando sin aire. Entonces, esa es una disnea de grado 4. Se le llama disnea de reposo, porque el paciente apenas habla y se cansa. Perfecto. Entonces, y estas son las diferencias entre una línea pulmonar y cardíaca. Eso lo preguntan los pacientes. No Méndez, Capulla. Ahora vamos al segundo caso. Ahora, así les puedo poner vacío. Ustedes después tienen que rellenar. Esta es una mujer de 45 años que tiene fiebre y tiene dolor torácico. ¿Ok? Se le realiza una punción pleural. Ojo, ¿cómo está el líquido ahora? ¿Qué dijimos que había en el líquido pleural? Bacteriano. Tiene que ser turbio, ¿no? Sí. Entonces ya puedo pensar en algo. Las proteínas están elevadas. ¿Cuánto era el valor de las proteínas? ¿Se acuerdan de los criterios de Lyme? ¿Cuánto tenía que ser? Esa relación. Menor a 0,5. Ya. ¿Menor a 0,5? Eso. En este caso estamos hablando de proteínas elevadas. Ojo, al haber proteínas elevadas yo estoy pensando que hay un proceso inflamatorio infeccioso porque se abrió el vaso, se abrió la permeabilidad y están escapando las proteínas. La LDH está elevada. Aquí puedo hablar de una LDH, por ejemplo, de 300. Aquí puedo hablar de proteínas, no lo sé, digamos. ¿Cuánto podría elevar? Dígame un valor de proteínas. ¿Cuánto es el valor normal de las proteínas en el líquido pleural? Dígame un valor. 4. Ya. Recuento celular elevado, digamos, excesivos polimorfos nucleares. Cultivo positivo, o sea, pienso en gram positivo y cultivo positivo. Basado en esto, ¿pienso en exudado o en exudado? Exudado, ¿no? Perfecto. Siempre pensando en el aspecto del líquido, la cantidad de proteínas, la cantidad de lactato, el recuento de las células polimorfonucleares y, ojo, definición de gram y cultivo. Este es un exudado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tratamiento antibiótico. Tratamiento antibiótico. Ahora, ¿cuál es la muestra?
Líquido pleural. Eso. ¿Cuál es el color? ¿Cuánto es el volumen? ¿Cuánto es el volumen de pones? El valor normal es menos de 10, ¿no es? 90. ¿Cuánto? 90, ¿tanto de valor? 20. 50. ¿Cuánto es el pH? ¿Cuánto de pH le pondría? 7,1. 7,1. Ya, perfecto, está bien. Recuento celular. ¿Cuántas células le ponen? 10.000. Ya. Pero ustedes pueden poner 10.000, 11.000, 12.000, 15.000. ¿Cuánta cantidad de polimorfos ustedes le ponen? Ya. 85, ya está bien 80. Ustedes coloquen sus valores. Lo que me estás diciendo, Carlos, está bien. Puedes poner tus valores. Y si pones 80, ¿cuántos serían tus 20. valores? 20, está bien. Tus proteínas, ¿cuántas les pondrían? 4. Lo que decían, ¿no? Pueden poner 4, 5. Su LDH, 400. ya, sirve. Con que base los 200 está bien. O sea, vean que no es memoria, ustedes tienen que pensar y colocarlo. La glucosa, ¿cuánto le pondrían? 30. Ya, está bien, está bien. Tensión de gamma, ¿qué observaría? Diplocos. ¿Qué morfología tiene el estreptococo neumónico? Diplocos. ¿Y el germen? Estreptococcus. Y es así, o sea, ya rellenamos un informe usando solo lógica, no aprendiendo valores de memoria. Pueden colocar sus valores que ustedes crean convenientes, no es necesario que pongan letras. ¿Ok? Pueden poner sus valores, siempre y cuando respetando los valores de referencia, ¿no? Pueden poner. Ahora, ¿qué datos del laboratorio permiten disposición del encapsulado y encapsulado? Todo el Todos, ¿no? Las proteínas, la LDH y la recuerdo. Un trasladado, ¿por qué se produce? alteración. Es una alteración de la termodinámica, una alteración, un problema en la presión. ¿Cuál parámetro se eleva en los encapsulados? Proteína. ¿La glucosa? Proteína. Los criterios del like, ¿para qué tipo de líquido sirve? Pleural. Un gran positivo en el líquido pleural. ¿Qué puedo pensar? Una infección. Una posible infección. Un líquido claro con bajas proteínas. ¿Qué puedo pensar? Trasudado. ¿Qué puedo pensar en conclusión? Que el análisis de los líquidos de función me permite comprender que el laboratorio no funciona solo. Una cosita antes de que se vaya. En el anterior caso, la paciente tenía dolor, tenía fiebre, ¿qué más tenía? Dolor torácico. Solamente le faltaba la tos para yo confirmar con ella, ¿no? Entonces ya podía pensar más o menos en un derrame por una neumonía. ¿Ok? Entonces, vean que no funciona el laboratorio, solo tiene que estar integrado a la clínica y diferenciar un exudado de un exudado es una habilidad básica que evita el error de diagnósticos y terapéuticos. Preguntas, pueden hacer ahorita sus preguntas porque